Hola, buenos días. Mi nombre es Castellán Licona Luz Mariela. Curso el sexto cuatrimestre en la carrera de Pedagogía y hoy les voy a hablar del tema trastornos psicomotores, específicamente en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en niños, comúnmente conocido como el TDAH. Empezaremos por decir que los trastornos psicomotores son alteraciones del neurodesarrollo que afectan a la adaptación perceptivo-motora del individuo. Las etiologías son multifactoriales y transaccionales. Asocian factores genéticos, neurobiológicos y psicosociales que actúan en distintos niveles de complementariedad y de expresión. Son a menudo circunstanciales y discretos e involucran prioritariamente los mecanismos de adaptación. Constituyen una fuente de malestar y sufrimiento tanto para el afectado como para el medio social en donde se desarrolla. El análisis clínico requiere además de un conocimiento referencial profundo del desarrollo normal, investigaciones específicas, entre ellas un examen psicomotor. Los trastornos psicomotores presentados o algunos de los más comunes son el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el trastorno de adquisición de la coordinación, las disgrafías, los trastornos del tono muscular, los movimientos anormales, las incapacidades del aprendizaje no verbal, los trastornos de la dominación lateral y la confusión derecha-izquierda. Como se mencionó anteriormente, ahorita trataremos principalmente el TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es un trastorno neurobiológico frecuentemente asociado a un importante impacto funcional, personal y social. Este posee un fuerte componente genético con múltiples genes involucrados que interactúan con factores ambientales y neurobiológicos, aumentando la susceptibilidad genética y heterogeneidad del cuadro clínico. Los hallazgos más frecuentes apuntan a una disformología, disfunción y baja conectividad de múltiples redes en la parte frontoestriatal, frontoparietal y frontocerebral, lo que refleja los distintos dominios cognitivos afectados en este trastorno, como la inhibición, la atención, la percepción del tiempo y la aversión a la demora. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una alteración del neurodesarrollo cuyos síntomas principales son inatención, hiperactividad e impulsividad. Este se asocia a un modelo de heterogeneidad fisiopatológica, en el que se encuentran afectadas, entre otras, las funciones ejecutivas, implicando significativas dificultades para responder a determinados estímulos, planificar y organizar acciones, reflexionar sobre posibles consecuencias e inhibir una respuesta automática inicial a fin de sustituirla por una más apropiada. Este trastorno abarca hasta un 50% de las consultas en psiquiatría infantil y su prevalecencia se ha estimado entre 2 a 12% de la población pediátrica. Es de origen multifactorial y el 70% de los casos puede coexistir con otros trastornos psiquiátricos y neurológicos. Este diagnóstico se basa en el cuadro clínico y requiere, idealmente, de un examen cuidadoso, así como de entrevistas muy exhaustivas tanto a padres, cuidadores y profesores, además de la entrevista al niño o adolescente en la medida de lo posible. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, como ya lo habíamos mencionado, es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Incluye una combinación de problemas persistentes, tales como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y un comportamiento impulsivo. Los niños con este trastorno también pueden tener dificultades con baja autoestima, sus relaciones pueden ser problemáticas y un bajo rendimiento escolar. Los síntomas a veces disminuyen con la edad. Sin embargo, algunas personas nunca superan por completo estos síntomas, pero pueden aprender estrategias para tener éxito. Aunque el tratamiento para este trastorno puede ayudar mucho con los síntomas, el tratamiento comúnmente involucra medicamentos e intervenciones conductuales
El diagnóstico y el tratamiento tempranos pueden hacer una gran diferencia con el resultado. Algunos de los síntomas serían: las características principales de este trastorno incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo impulsivo. Comienzan antes de los 12 años de edad y en algunos niños se notan a partir de los 3 años. Estos síntomas pueden ser leves, moderados y graves o pueden continuar hasta la edad adulta. El TDAH ocurre con más frecuencia en hombres que en mujeres y los comportamientos pueden ser diferentes en niños y en niñas. Por ejemplo, los niños pueden ser más hiperactivos y las niñas pueden ser menos atentas. Existen 3 subtipos de este trastorno. Uno sería falta de atención predominante. La mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención. El segundo sería conducta hiperactiva e impulsiva predominante. La mayoría de los síntomas son la hiperactividad e impulsividad. Y el tercero sería combinado. Esta es una mezcla de síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad. La falta de atención. Un niño que manifiesta un patrón de falta de atención a menudo presenta las siguientes características. No es capaz de prestar atención minuciosa a detalles, comete errores por descuido en los trabajos escolares, le cuesta permanecer concentrado en tareas o juegos por un tiempo determinado, parece no escuchar e incluso cuando se le habla directamente. Tiene dificultades para seguir instrucciones y no logra terminar las tareas o trabajos escolares o en casa. Tiene problemas para organizar tareas y actividades, evita o le disgustan las actividades que requieren un esfuerzo mental de concentración, como la tarea escolar, pierde los elementos necesarios para las tareas o actividades, por ejemplo, juguetes, materiales escolares, etc. Se distrae fácilmente y se olvida de hacer alguna actividad diaria, como tareas del hogar, por simples y sencillas que éstas parezcan, y aunque las haga continuamente. Hiperactividad e impulsividad. Un niño que manifiesta este patrón de síntomas a menudo presenta estas características. Es inquieto o da golpecitos con las manos o los pies o se retuerce en cualquier lugar donde esté. Le cuesta mucho trabajo permanecer sentado en el aula o en otros lugares donde se encuentre. Está constantemente en movimiento, va de un lado para otro o trepa en situaciones no apropiadas. Tiene problemas para jugar, realizar actividades tranquilas o simplemente convivir con más compañeros de su edad o personitas más pequeñas. Habla demasiado, da respuestas apresuradas o interrumpe a quien le hace preguntas. Tiene dificultades para esperar su turno, interrumpe conversaciones, juegos o actividades de otros o se entromete en ellas. El comportamiento típico de desarrollo comparado con el TDAH, la mayoría de los niños sanos no presentan atención o son hiperactivos o impulsivos en un momento u otro. Es típico que los niños en la edad preescolar tengan periodos de atención cortos y no puedan seguir una actividad por mucho tiempo. Inclusive niños mayores o adolescentes, el periodo de atención a menudo depende del nivel de interés que tengan a la actividad. Lo mismo ocurre con la hiperactividad. Los niños pequeños son naturalmente activos. A menudo todavía están llenos de energía, mucho después de haber agotado a sus padres. Además, algunos niños tienen naturalmente un nivel de actividad más alto que otros. Nunca se debe decir que un niño tiene este trastorno solo porque es diferente a sus amigos o a sus compañeros de escuela. Los niños que tienen problemas en la escuela, pero se llevan bien en casa o con los amigos, probablemente tengan problemas con algo que no sea este trastorno. Lo mismo ocurre con los niños que son hiperactivos o que no prestan atención en casa, pero cuyas tareas escolares y amistades no se ven afectadas. Es posible que el médico derive un especialista como un pediatra de desarrollo y el comportamiento, un psicólogo, un psiquiatra o un neurólogo pediátrico. Pero es importante primero que se realice una evaluación médica para detectar otras posibles causas de estas dificultades. Algunas de las causas serían los factores que pueden estar involucrados en el desarrollo incluyen la genética, el medio ambiente o problemas con el sistema nervioso central en momentos clave del desarrollo. Sin embargo, la causa exacta de este trastorno todavía no es muy clara. Algunos factores de riesgo del trastorno por déficit de atención e hiperactividad pueden incluir
familiares consanguíneos como padres o hermanos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad u otro trastorno de salud mental. Exposición a toxinas ambientales como el plomo, que se encuentra principalmente en la pintura y algunas tuberías de edificios muy antiguos. El consumo de drogas, alcohol o tabaquismo por parte de la madre durante el embarazo y un nacimiento prematuro. Aunque popularmente se sospecha que el consumo de azúcar causa hiperactividad, no hay pruebas muy confiables que lo confirmen. Muchos problemas en la niñez pueden llevar a que se presente dificultad para mantener la atención, pero eso no es lo mismo que padecer el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, algunas de las complicaciones que encontramos sobre este trastorno puede ser: los niños con TDAH tienen algunas características por complicaciones que serían: a menudo luchan en el aula, lo cual puede llevar al fracaso académico y al juicio de otros niños y adultos. Tienden a tener más accidentes y lesiones porque ellos no miden las consecuencias. Entonces, cualquier movimiento o acción no están conscientes de lo que pudiera ocurrir. Tienden a tener baja autoestima, son más propensos a tener problemas para interactuar con sus compañeros y sus adultos y para ser aceptados por cualquiera de las dos partes. Están en mayor riesgo de abuso de alcohol y drogas y de otras conductas delictivas. Algunas afecciones coexistentes para este trastorno serían trastorno de oposición desafiante, trastorno de la conducta, de desregulación disruptiva del estado de ánimo, discapacidades de aprendizaje, trastornos por abuso de sustancias, trastorno de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, trastornos del espectro autista, un tic nervioso o síndrome de Tourette. Para ayudar a reducir el riesgo de que alguno de nuestros hijos, alumnos, hermanos o personas cercanas padezca este trastorno, durante el embarazo debemos evitar consumir cualquier cosa que pueda dañar el desarrollo fetal. Por ejemplo, no hay que beber alcohol, ni usar drogas, ni fumar. Proteger a los pequeños de la exposición a contaminantes y toxinas, incluido el humo del cigarro y la pintura con plomo. Limitar el tiempo frecuente ante las pantallas. Aunque todavía no se ha comprobado, puede ser prudente que los niños eviten la exposición excesiva a la televisión, a los videojuegos, durante los primeros 5 años de vida. Algunos autores mencionan que la relación niño-niña es de 4:1. Otros hablan de 2 niñas por cada 9 niñas. Los niños parecen exhibir mayor hiperactividad, inatención, impulsividad y problemas externalizantes. Las niñas generalmente muestran mayor atención, problemas internalizantes, por ejemplo, puede ser ansiedad o depresión, y el compromiso cognitivo. Se cree que existe un menor diagnóstico en niñas, ya que son las que suelen presentar más TDAH de presentación inatento, sin hiperactividad ni impulsividad. Es importante mencionar que los síntomas cardinales pueden deberse a otras dificultades y a otros trastornos. Es muy importante distinguir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad de la inatención o solo la hiperactividad e impulsividad, esperables para la etapa evolutiva de cada una de las etapas del desarrollo coeficiente intelectual de los niños. A medida de que los pequeños crecen, todos los síntomas suelen ir disminuyendo, especialmente los de hiperactividad. La intensidad de los síntomas es un contexto dependiente. Esto requiere decir que disminuye en situaciones muy estructuradas y organizadas o novedosas e interesantes. Es por esto último que muchos padres dudan de que su hijo pueda tener este diagnóstico, alegando que logra permanecer por horas muy concentrado en sus videojuegos o cualquier otra actividad que les proporcione interés. El problema surge cuando deben atender en contextos poco motivadores para ellos. Les es muy difícil poder asumir que deben hacerlo,
a pesar de no ser de su agrado, y vemos una diferencia muy marcada con los niños sin TDAH. Entre las diferentes presentaciones del TDAH tenemos la presentación combinada. En la edad preescolar destacarán las siguientes características en un niño con TDAH e hiperactividad. Puede ser temperamental, hiperreactividad, oposicionismo, tendencia a berrinches ligados a desregulación emocional. Este patrón precoz de conducta puede estar ligado a ciertas deficiencias neuropsicológicas y un retraso intelectual. A esta edad preescolar, la presentación hiperactiva impulsiva es más relevante y prevaleciente que la presentación inatenta, puesto que es una edad aún difícil de evidenciar problemas atencionales. En la edad escolar permanecerán con el diagnóstico de los que fueron detectados en edad preescolar y se sumarán muchos nuevos casos y muchos nuevos síntomas. Estos síntomas clínicos hasta el momento serán exacerbados por las exigencias del entorno. Empezarán los problemas académicos, sociales y dentro del entorno familiar. En esta edad pueden ser más evidentes algunos síntomas comórbidos de agresividad y oposicionismo. En la adolescencia permanecerán con el diagnóstico. La mayoría de los niños antes diagnosticados, especialmente los que cursan con problemas de conducta comórbidos. Si bien los síntomas asociados a hiperactividades empezarán a disminuir, la impulsividad e inatención continuarán, dificultando la adaptación saludable en la adolescencia. Mayor riesgo de baja autoestima, distorsión del autoconcepto, probablemente como consecuencias de disfunción familiar o relaciones sociales disfuncionales. Esto puede conducir a un ánimo bajo y sentimientos de infravaloración. Es común el bajo rendimiento académico y el riesgo de caer en delincuencia o consumo de sustancias. Si se presenta comorbilidad con trastornos afectivos, pueden incrementarse el riesgo de la ideación y conductas suicidas. Es importante mencionar que el diagnóstico de este trastorno es un diagnóstico clínico. Si bien será útil basarnos en los criterios diagnósticos de los manuales de diagnósticos internacionales, el niño irá mostrando las características antes mencionadas a lo largo de su desarrollo, asentándose según el contexto o etapa evolutiva. Entonces, el primer elemento diagnóstico va a ser la realización de una minuciosa historia clínica. Como se mencionaba, entrevista con los padres, cuidadores, maestros, etc. Las pruebas psicológicas o psiconeurológicas no son obligatorias para el diagnóstico de este trastorno. Sin embargo, si sospechamos de alguna limitación o sobrecapacidad cognitiva, es importante pedir la evaluación del coeficiente intelectual para descartar deficiencias intelectuales o superdotación, así como heterogeneidad en los valores de las escalas de inteligencia. Como hemos visto y escuchado, este tema es muy amplio. Ahora trataremos el tratamiento farmacológico. La evidencia sostiene que el uso de medicación estimulante, entre estas medicaciones, multifenidato es un fármaco ampliamente aceptado para el tratamiento de este trastorno y se ha reportado que puede reducir el deterioro social, económico, funcional y de la salud que experimentan algunos pacientes. Otro fármaco sería el metilfenidato. Se encuentra disponible en la formulación oral de liberación inmediata y también es una variedad de formulaciones de liberación prolongada. No se recomienda el tratamiento farmacológico como primera línea en niños menores de 6 años. Metilfenidato se recomienda como agente de primera línea en el tratamiento de niños con manifestaciones severas o manifestaciones moderadas que no responden a la intervención psicológica. La dosis debe incrementarse gradualmente hasta alcanzar el mayor beneficio con el mínimo de efectos adversos. Se recomienda iniciar metilfenidato de acción inmediata o prolongada a una dosis inicial para niños y adolescentes en una titulación entre 4 a 6 semanas hasta un máximo de 60 miligramos al día. El tratamiento debe incrementarse hasta alcanzar el resultado esperado, hasta la aparición de efectos adversos o hasta alcanzar la dosis máxima.
metilfenidato de acción inmediata puede ser más conveniente para la utilidad al permitir una dosis flexible, pero metilfenidato de acción prolongada puede facilitar la adherencia. Debido a la severidad de las manifestaciones y deterioro asociado a ese trastorno, es muy variable de un individuo a otro. Por eso el tratamiento varía y se recomienda atenderlo personalmente. Un tratamiento psicológico o terapia conductual asociada al involucramiento activo del niño o adolescente y de los profesores, cuidadores o padres de familia es la única intervención no farmacológica que se ha asociado a beneficios estadísticamente significativos. También han mostrado efectividad el entrenamiento parental, el manejo en el aula e intervenciones con pares. La terapia conductual puede recomendarse como tratamiento inicial si los síntomas son leves o con mínimo deterioro, cuando el diagnóstico de TDAH es incierto, cuando hay rechazo de los padres al tratamiento farmacológico o existen discrepancias entre lo reportado por los padres y los profesores. Ahora presentaremos controversias acerca de este trastorno. El TDAH es una condición que mantiene algunas controversias y debates entre profesionales de la salud y de la educación, pero también en los medios de opinión pública. Las razones de esta naturaleza controversial son varias. Sin embargo, las principales están relacionadas a las variaciones en la prevalencia, al uso de categorías diagnósticas distintas en los estudios de prevalencia, las expectativas culturales acerca de la conducta de los niños que en algunos lugares puede llevar a una zona de ambigüedad dada por la subjetividad de las apreciaciones de los padres y los profesores y sobre todo al involucramiento de la industria farmacéutica en el incremento de los diagnósticos y en la conducta prescriptiva de los profesionales. Otro aspecto que se ha cuestionado, por ejemplo, es la ausencia de investigaciones cualitativas sobre la experiencia de los niños y adolescentes con los diferentes tratamientos, como contraparte a los ensayos clínicos de fármacos, que pueda mejorar la comprensión que se tiene de los desenlaces de este tratamiento. Asimismo, al ser una condición que se contextualiza en múltiples disciplinas, desde paradigmas biomédicos, psicológicos, sociológicos, cada uno proporciona una serie de discursos que puede discrepar uno de otro con relación a la etiología y las intervenciones. No obstante, parece existir una dominancia del discurso biomédico. Esto se relaciona a que el TDAH es una integración contextualizada del conocimiento clínico subjetivo con la investigación científica, lo que genera que una observación principalmente subjetiva se consolide en un trastorno empírico objetivo. Se suma a todo esto la reciente declinación del Comité de Expertos de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, para incorporar al tratamiento fármaco el metilfenidato para el tratamiento del TDAH en la lista de modelo de medicamentos esenciales para este trastorno, debido a preocupaciones acerca de la calidad de interpretación de la evidencia acerca de los beneficios y de los riesgos. No obstante, estos aspectos controversiales no deben hacer que se pierda de vista que el TDAH es una condición del neurodesarrollo que puede afectar considerablemente el funcionamiento y la calidad de vida de un niño o adolescente, por lo cual deben llevarse a cabo las intervenciones psicológicas y farmacológicas de manera oportuna, considerando el contexto particular de cada niño o adolescente y abordando cada caso de manera integral, brindando el apoyo necesario para un mejor desarrollo. Como bibliografía citaremos el libro de Sautullo Esperón, Mandomingo Sanz, que es un manual de psiquiatría del niño y del adolescente. También citaremos del Instituto Nacional de Salud Mental, el estudio epidemiológico de salud mental de niños y adolescentes, que se realizó en el año 2007. Y por último citaremos a Martín M. ¿Cómo fue la primera aparición del trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la literatura? La historia de los cuentos.
Es un libro editado en España el 20 de julio del 2020. Bueno, esta fue una breve presentación sobre el extenso tema del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Mi nombre es Castellán Licona Luz Mariela.